Hola y bienvenidos todos a esta edición del Congreso Mujeres en Sincronicidad, organizado por la Asociación Mujeres en Sincronicidad. Hoy tenemos como invitado a Sergio Trayero, que es un renombrado experto en astrología psicológica, alquimia, simbolismo, sufismo, cábala, filosofía y saberes esotéricos. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona y tiene una profunda inmersión en el sufismo y en las corrientes hindúes como el shivaísmo, Advaita de Cachemira. Sergio se ha dedicado a explorar la conexión entre lo sagrado y la espiritualidad desde diferentes tradiciones y tiene 2 libros publicados, Dimensiones de lo Real y Los Planetas. Bienvenido, Sergio. Pues gracias por esta presentación tan extensa, Julia. Y bueno, yo soy un simple buscador, como muchos otros, y ya está, ¿no? Y bueno, pues he pasado por todos estos recorridos un poquito que has comentado, ¿no? ¿Y cómo comienza tu viaje desde el mundo, bueno, desde no, hacia el mundo de la astrología y de los saberes sagrados? ¿Empieza cuando comienzas esa licenciatura en filosofía o te viene de antes? Bueno, realmente ya bastante en paralelo. O sea, con la astrología siempre, bueno, desde adolescente, creo recordar, 17 años, creo que fue que vi mi primera carta natal en un dibujo y tal, y ya me llamó un poco la curiosidad y empecé a indagar. Siempre me interesó también todo lo esotérico, lo paranormal, ahí de más joven. Y sí, con la astrología sí que fue más lo primero, ¿no? Luego ya me llevó también al mismo tiempo pues, a estudiar filosofía por esa búsqueda, ¿no? De las grandes cuestiones, de la existencia, pero era muy a la par, era como, no he podido desligar nunca lo... De hecho, yo me siento como filósofo. O sea, a veces me cuesta llamarme astrólogo, ni mucho menos alquimista, pero digamos como que filósofo, y me encuentro más cómodo, no solo porque lo haya estudiado, sino porque los antiguos llamaban filósofos también, por ejemplo, a los alquimistas, porque el filósofo era, bueno, intentaba abarcar todos los saberes, ¿no? Entonces, lo veo todo como unido, me cuesta separarlo, ¿no? Y yendo hacia la filosofía, ¿no? Porque, bueno, la filosofía estudia también las diferentes ramas del saber. ¿Para ti la astrología es una ciencia? Porque esto genera mucho debate o no es una ciencia, tampoco importa que no sea una ciencia porque se puede clasificar en otros métodos de obtención del conocimiento. A ver, sí que es una ciencia, pero no en el sentido moderno que tenemos acostumbrados, ¿no? Por eso yo prefiero considerarla como una ciencia sagrada, como una ciencia tradicional, que evidentemente también tiene un proceso cultural, histórico, que va tomando diferentes formas, pero que las bases y los fundamentos están basados en un conocimiento sagrado que es previo al nacimiento del método científico, tal y como lo conocemos, que es meramente cuantitativo y reduccionista, que reduce todo a la materia que se puede cuantificar. Entonces la astrología nos habla de una dimensión del alma cualitativa del ser humano, ¿no? Entonces, para mí sí que es ciencia, pero no ciencia moderna, sino ciencia sagrada o ciencia más espiritual, en ese sentido más clásico, ¿no? ¿Y la veremos en la universidad algún día o no? ¿O volverá a la universidad? Porque en parte ya voy pocos meses. No lo sé, pero mira, yo casi que cada vez soy más de la opinión de que casi mejor que no, porque viendo cómo están las instituciones, cómo está todo lo institucionalizado, los niveles de corrupción que tiene, que bueno, con Plutón en Capricornio lo hemos visto esto todos estos años muy claro, pues casi que es mejor, porque todo lo que está institucionalizado y oficializado parece como que está comprado, ¿no? Y manipulado desde arriba, ¿no? Entonces casi a veces que es mejor mantenerse, mientras se disuelve este mundo en ruinas, mantenerse un poco los márgenes, aunque haya que prolifere también de todo tipo, ¿no? De gente, pero bueno, yo lo veo más así. Antes pensaba lo contrario, que mejor normalizar oficialmente, pero ahora lo veo un poco al revés. O sea que soy Mejor estar fuera del sistema, sí, siendo que el sistema se está cayendo, ¿no? ¿no? Más libre quizás, o sea, es más libre cuanto Sí, más fuera del sistema, como sí, dices tú estás. sí, sí, sí. ¿Qué te inspiró a explorar la relación entre la astrología y la espiritualidad? ¿Por qué ese enfoque espiritual? Bueno, pues porque no se puede desligar la astrología de la espiritualidad. De hecho, para entrar en la astrología es imprescindible haber tenido un clic interno
en el que percibimos esa correspondencia de movimientos planetarios externos con movimientos internos de nuestra conciencia. Entonces, eso solo se puede integrar desde una cierta apertura espiritual de la conciencia, que eh, difumine un poco los límites entre lo de dentro y lo de fuera. Entonces, es muy difícil para mí integrar la astrología sin un mínimo de cosmovisión espiritual. Sí, es interesante, ¿no? Quizás ahí se aleja de las matemáticas, como decías tú, y del método hipotético deductivo, y ya nos vamos completamente a lo Sí, a humano. ver, sí que es verdad que tiene una dimensión científica, matemática de cálculo, más astronómica, y en ese sentido sí que es verdad que es la astrología como técnica, que hay mucha gente, pues, o astrólogos que son más técnicos, que me parece bien, y a mí también me gusta mucho la parte técnica predictiva, pero claro, hay un riesgo de que se convierta la astrología en una técnica, y una técnica que la puedes aprender y ya está. Entonces, no hace falta ningún marco espiritual, porque tú aprendes unas técnicas, las aplicas y ya está. Por muy predictivo o tradicionalista que te llames, pero claro, para mí eso no es realmente en sí, es despojar la técnica de la cosmovisión y de los principios espirituales que la sustentan. Sí. Quizás por eso en la antigüedad el astrólogo era un sabio, ¿no? Era como un Ujú. sinónimo de sabio, de hombre muy culto que sabía, pues eso, la parte más técnica, pero también la parte espiritual. Y a día de hoy depende, ¿no? Lo del Hay sabio, de todo. sí. Sí, es muy difícil. Sí, había de todo también, ¿eh? En todas épocas ha habido de todo. Había unos más técnicos, otros más alquimistas, otros más magos, otros, bueno, de todo había, más filósofos. O sea, la ciencia de los cielos, de la astrología, pues tampoco, o sea, es muy también intuitiva, ¿no? De cada momento, cada época y cada autor, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba todo dentro de una cosmovisión espiritual o religiosa incluso, ¿no? No era, desde luego no era materialista ni atea, esa cosmovisión, como ahora. Es bastante inconcebible desde un paradigma materialista y ateo integrar la astrología. Por eso la ciencia oficial moderna no puede entrar, evidentemente. Sí, lógico. Pero luego hay gente que es muy científica, pero luego va a misa, ¿no? O sea, la hipocresía Ah, y la doble moral o el doble sí, sesgo. sí, eso está en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí. ¿Cuál es el papel de la alquimia? Porque la alquimia es otra de tus áreas de interés y Ujú, especialidad en la astrología, ¿no? ¿Hay algo en común? ujú. ¿Hay alguna manera de integrar estas dos disciplinas? Para mí, recuperar precisamente esa dimensión espiritual de la astrología tiene que ver con recuperar la fuente filosófica esotérica tradicional que la sustenta, que en nuestro caso, en la tradición occidental, es el hermetismo, es la filosofía hermética, que viene de Egipto, que es como los griegos recibieron en la época helenística todo lo que es la espiritualidad egipcia, ¿no? Que está muy vinculada a la magia. ¿Qué pasa? Que, claro, la astrología occidental viene en el sentido esotérico de ese tronco que nos remonta hasta Egipto, y es lo que se llamó el hermetismo, ¿no? La filosofía hermética. Entonces, dentro del hermetismo, la alquimia tiene un papel, vamos, fundamental. De hecho, las ciencias herméticas como tal serían tres, serían la astrología, la alquimia y la teurgia, que es la unión de esas dos, ¿no? O sea, yo siempre defino la astrología como la ciencia del cielo, la alquimia como la ciencia de la tierra, del mundo material y sus transmutaciones, y la teurgia es la magia operativa que vehicula el cielo y la tierra y hace una sinergia entre estas dos ciencias herméticas hermanas, que son la astrología y la alquimia. Qué bueno. ¿Y la cábala? ¿Cómo la integramos porque has tocado muchos palos, Sergio? ¿Cómo Sí, integramos la cábala en tu sí. enfoque astrológico? A ver, yo cábala sé lo básico, o sea, no, eso es un mundo, en su día pues me llamó también la atención, bueno, todo lo que son ciencias sagradas, ¿no? Simbólicas. La cábala es el esoterismo judío, es el aspecto del esoterismo judío que siempre ha estado más hermética, más cerrada en esa tradición. A partir del Renacimiento se abre una cábala cristiana con Pico de la Mirándola y otros autores, se abre un poquito y entra en relación con otras ciencias esotéricas también.
Pero bueno, la cábala es también una cosmovisión basada en, como digo, pues en el Génesis, en la Biblia, en el pensamiento judaico, en un sentido esotérico, que describe el proceso de la creación en diferentes esferas, desde la divinidad hasta el mundo material, en diferentes esferas llamadas séfiras, que es la raíz, viene de ahí la palabra, y bueno, con diversos diagramas, por ejemplo, con el conocido árbol de la vida, de esas 10 esferas, en las que se manifiestan en 4 mundos, desde lo divino a lo material, y como un proceso de contracción divina también. Hay una teoría que es la contracción divina, que es la teoría del Zinzun, de Isaac Luria, de la Cábala, que es como la divinidad se contrajo en un punto de luz y en ese punto de luz se producen unas emanaciones por todas esas esferas, hasta el plano material. Entonces es un lenguaje también muy potente para describir el mundo y el cosmos, la Cábala. Sí, hay una parte existencialista quizás en todo esto. Luego Ujú, tenemos el sufismo, que bueno, es la parte espiritual o esotérica más vinculada al mundo árabe, ¿no? Aquí sí que ujú. tienes una maestría importante y las corrientes hindúes. ¿Cómo influyen en tu trabajo? Sufismo y corrientes hindúes, las dos. Bueno, son dos ámbitos, son dos ramas. Lo que es el sufismo es el esoterismo islámico, así como la cábala es el esoterismo judío. El sufismo es el esoterismo islámico, que está más vinculado también a un tipo de misticismo. Tiene muchas expresiones de ese amor místico o de esa identificación suprema con la divinidad, con Allah. Y el sufismo pues ha estado impregnado también en todos los autores más esotéricos, de, por ejemplo, alquimistas árabes o bueno, forma parte como de esa espiritualidad del mundo islámico, ¿no? Y, y bueno, viene de la revelación del profeta, del Islam, del profeta Muhammad, es como una interpretación esotérica del Corán, de sus enseñanzas. Y lo que pasa es que es difícil hablar de sufismo, porque el sufismo es más como es la experiencia, es el saboreo de la realidad, de esa experiencia de unidad. En el sufismo se habla mucho de la doctrina de la unidad, de que todo está unificado en Allah, en la divinidad, en el absoluto. Entonces es más como, es difícil poner etiquetas y catalogarlo, porque es más, hablaban mucho en el sufismo del sabor, los distintos sabores internos de la experiencia íntima de esa conexión de unidad. Y ahí había diferentes expresiones, ¿no? ¿Y Es la espiritualidad islámica. encuentras algún paralelismo entre cábala y sufismo? ¿Hay alguna similitud? Bueno, hay algunos puntos, son diferentes. Sí que es verdad que en las doctrinas esotéricas islámicas también se desarrolló una ciencia de las letras, por ejemplo. Eh, es bastante similar en puntos con la cábala como ciencia de las letras, porque la cábala no solo es el árbol de la vida, es también toda una gematría, una ciencia de las letras, de los números, y, y en el esoterismo islámico, principalmente el chií, de la rama chií, pero bueno, con el sufismo también sí que se desarrolló también una ciencia de las letras y una ciencia de los números asociada a los nombres de la divinidad, letras y números, hay una correspondencia que es muy similar a la de la cábala, pero en vez de con el alfabeto hebreo, con el alfabeto árabe, evidentemente, porque se basan en la misma idea, es una misma tradición semita, realmente semítica. Tanto judíos como árabes son semitas, son hijos de Sem. Y en estas doctrinas, la cosmovisión de la creación es que el creador crea también a través del verbo y la palabra, del hágase la luz, por ejemplo. Entonces, siempre hay en lo esotérico una idea de que el verbo, la palabra, el lenguaje es creador, ¿no? Y por eso se desarrolla en esa ciencia de las letras, que también es vibración numérica, que son números, correspondencia a letras, números. ¿Y las corrientes hindúes? ¿Cómo las conjugamos? Las corrientes hindúes ya es otro mundo, otro universo, porque la India ya es otro continente. A ver, el mundo islámico también, ¿eh? Son diferentes y la Cábala. Es que son como universos, ¿no? Para mí son como universos inabarcables, porque precisamente son universos que te abren al absoluto, a la totalidad. Y precisamente en la India es especialmente esa apertura, pues tuvo y ha tenido y tiene una riqueza de expresiones tremendas, ¿no? En la India
Se dice que son las tradiciones más antiguas vivas, que se conservan vivas, con linajes vivos, estarían en la India actualmente, porque Egipto y Mesopotamia, que también era lo más antiguo, pues ya se ha cortado mucho los linajes. Entonces la India, pues claro, hay muchas ramas, pero bueno, básicamente las doctrinas más elevadas serían las que se llaman no duales, en sánscrito Advaita, y dentro del Advaita habría dos grandes ramas o expresiones, mejor dicho. Una sería el Vedanta Advaita, que es tal vez más conocido, ha llegado un tipo de neo-Advaita también a Occidente, autores occidentales en las últimas décadas. Estaría ese Vedanta Advaita, que es más la interpretación no dual de los Vedas y los Upanishads y otros textos. Y luego estaría otra rama que es el Shivaísmo Advaita o Shivaísmo de Cachemir, que también desarrolla esa percepción de la realidad no dual, pero desde un sustrato más tántrico también, que se ha llamado, que es que integra en esa experiencia el cuerpo y el mundo fenoménico como reales, a través de la Shakti, que es la energía femenina. Qué Eso sí, interesante. muy a grandes rasgos, ¿no? Porque claro, ahí habría mucho que desarrollar, ¿no? Una charla que nos diera solo de esos temas, ¿no? Podríamos Claro, dividirlo por temáticas. sí, sí. Volvemos a la filosofía. ¿Cuál es o debería ser la relación entre la astrología psicológica y la filosofía, ¿no? Porque al final el congreso lo estamos centrando en, bueno, en el inspirador, ¿no? Que es Jung, y la psicología analítica pues tiene mucho que ver con la filosofía, ¿no? En vez de esa psicología más cognitivo-conductual, que es la que más impera, por lo menos en España ahora, pues ese vínculo con la filosofía, madre de la psicología, permanece más unido. Y en tu caso, que eres filósofo, ¿cómo vinculas, ¿no? ¿Qué relación hay o debería haber entre astrología psicológica y filosofía? Bueno, viene un poco en la línea de lo que insinuabas, ¿no? De que, a ver, la filosofía es la madre de la psicología que tiene 150 años, como tal, es del siglo XIX, es una ciencia positiva del siglo XIX, es un intento de positivizar los fenómenos psíquico-mentales. Pero claro, forma parte del método científico, un intento de llevar el método científico o estadístico, tal vez, incluso, ¿no? Más a través de la estadística, que es lo que se ha usado en las ciencias humanas, eh, esa comprensión de la mente y la psique humana, pero claro, también tiene enfoques reduccionistas, como dices, ¿no? Una línea más cognitivistas o más conductuales, entonces, bueno, parece que está ahí la cosa, ¿no? Pero claro, a ver, la psicología como tal, en el sentido del término etimológico, sería una filosofía, porque, a ver, los autores filósofos clásicos tenían un tipo de psicología, tenían una percepción, una concepción de la psique que es el alma. Entonces, ese concepto de psique no solo es de hace 150 años, de la psicología académica. Ese concepto de psique es un concepto filosófico. Y ya desde Platón se hablaba de la psique del mundo, el alma del mundo. La famosa anima mundi es un concepto que introduce ya Platón y luego todas las corrientes neoplatónicas. Entonces, esa idea de que hay un alma del mundo y evidentemente un alma individual también, y bueno, y en sentido hermético una correspondencia. Entonces, precisamente retomo lo que he mencionado antes, la filosofía hermética creo que tiene la clave para hacer esos puentes entre la filosofía y la psicología, en el sentido clásico del término. O el hermetismo, ¿no? Es el que sería el Sí. vínculo. Bueno, Genial. para mí, claro. Porque en otras filosofías académicas, ¿qué pasa? Que ocurre un poco como con la psicología. O sea, la filosofía a nivel académico no reconoce la astrología ni estos saberes. Claro. Lo reconoce como, bueno, hay muchas corrientes filosóficas, pero no se considera, ni siquiera los considera filosofía. Filosofía, bueno, cosas, ocultismo, si acaso. Ni mucho, bueno, en filosofía están las corrientes más analíticas y cientificistas, que esas, por supuesto, esas no consideran ciencia ni al psicoanálisis siquiera, ni a la psicología, pero incluso las corrientes filosóficas más humanistas tampoco integran o sea, que tendría que ser una integración desde una filosofía clásica y esotérica, como el hermetismo, no desde una filosofía académica. Vale, o sea, hay una vía de integración, pero es una vía muy reducida, quizás, ¿no? Esa Sí, filosofía clásica. sí. ¿Cuáles son los desafíos y las recompensas de explorar temas tan complejos y profundos en tu trabajo?
Desafíos y recompensas. Bueno, a ver, el desafío es pues la motivación del espíritu indagador o del espíritu investigador, ¿no? Que todos tenemos dentro, que yo tal vez, pues no sé, al ser Escorpio o eso, pues es más como una motivación vital de indagar y entrar en ámbitos que son más obstrusos o más claroscuros o más cerrados o más herméticos para indagar y profundizar en esa, bueno, bucear en esas profundidades, pues es algo como que, bueno, pues hay una motivación ahí de buscar, ¿no? Y las satisfacciones, pues bueno, supongo que la satisfacción es ese mismo motor de indagación y muchas veces pues rescatar perlas o rescatar tesoros en el sentido de comprensiones internas, no tanto de algo externo, sino bueno, de revelaciones internas, de intuiciones internas que se abren, y comprensiones y significados, ¿no? Cuando empiezas a desvelar símbolos. Los símbolos hablan y se te revelan, ¿no? Sí, abren puertas quizás a la Ujú. conciencia. ¿Y hacia dónde va la astrología, Sergio? Porque hemos visto, bueno, tú que también llevas mucho tiempo, ¿no? Desde esa adolescencia, investigando lo astrológico, y hemos visto como de ser algo muy, bueno, reducido, ¿no? O con un interés reducido para la población en general, se ha puesto de moda en la última década. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esto pues no sabría decirlo. Sí que es verdad que en la última década, eh, especialmente desde que Urano entró en Aries, y este empuje de Urano en Aries, ahora en Tauro, pero ahí hubo un empuje en las redes, bueno, un empuje en todos los ámbitos, ¿no? De la proliferación de las redes sociales y claro, eh, disciplinas como la astrología, que ya de por sí es acuariana, pues claro, en las redes pues ha tenido una proliferación que, bueno, lo veo como otros ámbitos, o sea, veo como no es algo solo de la astrología, es algo como que es el proceso social en el que estamos hacia una digitalización cada vez mayor y unas redes cada vez expandiéndose más, pues la astrología también ha entrado ahí y otras. Y bueno, pues es algo de los tiempos que también hay que, o sea, no lo veo tampoco ni bueno ni malo, según cómo se use, y forma parte también del proceso, como digo, y creo que va a ir a más, porque a nivel de astro mundial, con los tránsitos que vienen, ¿no? Que Plutón en Acuario, Urano en Géminis, pues creo que aún hay unos cuantos años de proliferación. Está bien para dar a conocer más, como siempre, lo que pasa es que cuando algo se abre mucho, pues también hay como se puede rebajar el nivel. Entonces la tarea está de la misma persona que sepa discriminar. Pero eso pasa con toda información, ¿eh? O sea, estamos teniendo como una sobrecarga en estas sociedades de la información, una sobrecarga de información de todo, y la astrología no queda exenta. Entonces es más pericia para el que busque de tener un sentido de discriminación, porque Sí, hay tanto, ¿no? claro, lo que dices tú, se abre la puerta y entra mucho, ¿no? Entra mucho conocimiento y mucha contaminación también. Sí, exacto. Pero es en todo, ¿no? Y muy acelerado todo también. Sí, no da tiempo a asimilar, ¿no? A que las cosas No. se diluyen. Ujú. Bueno, tu enfoque es más psicológico, ¿no? También por esa perspectiva filosófica, pero bueno, ¿qué diferencias encuentras entre la astrología tradicional y la psicológica? ¿Son compatibles para ti un enfoque bueno, porque claro, tú la tradición también has estudiado mucho, ¿no? En la tradición espiritual, entonces es interesante saber cómo lo ves. Sí. A ver, yo lo psicológico, como digo, lo percibo más desde ese punto de vista más filosófico, en el sentido de esa psique, de esa alma que se habla desde los antiguos. O sea, no tanto desde psicologías modernas, ¿no? Pues yo con todo lo moderno pues soy más crítico, ¿no? Entonces, para mí la astrología tradicional es recuperar esa parte hermética, por ejemplo, en relación con la alquimia. Y ahí es donde yo establezco ese nexo. Otros astrólogos se decantan más a lo predictivo y se habla de la astrología tradicional como la predictiva, que también, y yo también la practico. Pero para mí es más tradicional recuperar la cosmovisión hermética y la vinculada a la alquimia que desarrollar mucha pericia en la técnica.
Y entonces todo lo que es lo psicológico, pues para mí estaría dentro del prisma de la alquimia, porque la alquimia también tiene ese correlato interno de describir los procesos iniciáticos del alma, por los que pasa la materia de la obra en sus transmutaciones. Entonces ya desde la alquimia o estudiando alquimia ya estás estudiando una psicología, Claro, es la psicología antigua, lo que decías de tú. la psicología antigua, exacto. Ujú. Y los estudios que hizo Liz Green sobre la... Porque claro, Jung también tenía mucho interés en la alquimia y Liz Green, como analista junguiana, hizo estos estudios, ¿no? de la alquimia desde la Ujú. astrología. ¿Estás de Ujú. acuerdo con la visión de Liz Green o te vas todavía más a lo tradicional? Bueno, es junguiano. Las aproximaciones de Jung a la alquimia pues me parecen interesantes, aunque yo soy más de más clásico tradicional. Jung describe todo lo que son, o sea, desde lo psicológico, ¿vale? O sea, los procesos psicológicos, usa la alquimia como una herramienta simbólica para describir los procesos psicológicos. Y sí, ocurre así, pero a veces se le ha criticado a Jung, de otros alquimistas, otras líneas, que se queda solo en lo psicológico y la alquimia era mucho más. O sea, la alquimia tenía una dimensión por encima de lo psicológico y por debajo, la alquimia tradicional. No solo es psicológica, es decir, tenía una dimensión por abajo de lo psicológico en el sentido de que trabajaba con la materia. Los alquimistas era una alquimia operativa, no era solo alegórico psicológico, sino que había un trabajo que había que hacer como la práctica, trabajando con la materia en sus laboratorios, o esa materia podría ser tu propio cuerpo, tu propio organismo también. Pero bueno, entonces hay algo también que trabajar con la materia no solo es psicológico, y también una dimensión por encima de lo psicológico, que era la teurgia, la magia antigua. Entonces, la alquimia no solo se agotaba en lo psicológico, sino que tenía que haber una correspondencia con algo divino, y era esas operaciones de teurgia que hacían, por ejemplo, con la ciencia de las letras, con la ciencia de los números. Y bueno, yo lo diría eso, que la aproximación de Jung a la alquimia está bien, en el ámbito psicológico es muy interesante, pero que no es mucho más la alquimia. Hay más capaz. Es teurgia por arriba de lo psicológico y es operativa por debajo de lo psicológico. Bueno, habrá que investigar. Nos has dejado con ganas de seguir descubriendo. ¿Qué percibes o cómo percibes la importancia de la espiritualidad en la vida moderna? ¿Es una espiritualidad real o es una espiritualidad muy de redes sociales? Bueno, mi visión es un tanto más pesimista de la espiritualidad en la vida moderna. En la deriva hay como una cierta confusión generalizada, una amalgama de todo, hay una aceleración muy grande, lo que hablábamos antes. Entonces, se requiere mucha atención para que no se te extravíe el camino, ¿no? Por decirlo así, de tanta información, tanta confusión. Entonces, eso va en contra, ¿no? Y yo lo veo también en sentido alquímico, que lo he hablado otras veces, como un proceso disolutivo. Hay un solve, una disolución de la humanidad ahora mismo, sobre todo de Occidente. Lo que pasa es que Occidente ya se ha globalizado, la modernidad occidental en todo el planeta. Entonces es un momento de aceleración, que sale mucha información de todo, pero también de caos, de confusión y, y bueno, son tiempos como muy inciertos, ¿no? También es difícil de catalogarlos, ¿no? Pero tiendo más a verlo desde una perspectiva tradicional, como un proceso de decadencia y de corrupción civilizatorio y de fin de un imperio, del imperio anglosajón, y en los fines de los imperios pues siempre aparecen guerras, crisis económicas y como ha habido en la historia. Entonces yo lo tiendo a ver más ahí, más que un despertar colectivo espiritual, mucha gente más de la nueva era. Yo lo veo que todavía queda un poco que disolver y corromper, pero no sé cuánto tiempo queda. No sé. ¿Lo veremos nosotros o ya no? Pues no sé, puede ser. A ver, yo soy con la teoría de las eras y esto astrológicas, más de 2, 3 siglos como mucho, no creo. O sea, 200 años, 200 y pico años, 300 años, como mucho, pero también puede ser antes, ¿no?
Bueno, a lo mejor en otra vida lo vemos entonces. A lo mejor otra vida, sí, sí, sí. Sergio, ¿habrá gente que le haya encantado tu forma de trabajar con la astrología, tan respaldada por la filosofía, por los saberes antiguos, la alquimia, el hermetismo? ¿Cómo pueden encontrarte para estudiar, para hacer una consulta? Si haces consultas, no sé. Sí, sí, bueno, pues yo estoy en las redes sociales, me pueden encontrar como Astrología Sacra. La web pues es también astrologiasacra.com y eso, pues estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube, pues como esto, como Astrología Sacra o Sergio Trayero, pues me podéis encontrar ¿Y para cuáles son los tus cursos o lo que. proyectos? ¿Qué proyectos tienes futuros? ¿Algo que puedas compartir o todavía estás en modo Escorpio? Todavía no puedes compartir nada que no haya salido. Bueno, siempre se están gestando cosas en la oscuridad, siempre se gestan cosas, se incuban cosas, lo que pasa que si todavía son embrionarias no se sabe a veces. Pero bueno, ahora después estoy más eso en esa parte más de la alquimia, ¿no? Ya llevo últimamente pues haciendo más cursos orientados, ahora me estoy centrando más en astrología y alquimia, astrología alquímica, en la parte terapéutica, que es un trabajo terapéutico a través de la homeopatía y la espagiria, en esa conexión de astrología y alquimia. Y estoy más ahí, ¿no? Sigo también pues, cursos de las ciencias sagradas, de las tradiciones sagradas, pues esto, pues, bueno, además la consultas de lecturas de cartas astrales y esto, ¿no? Pero así a modo de, es más, mi interés es más hacia la alquimia y el hermetismo, ahora mismo de indagación. No sé dentro de unos años a dónde puede evolucionar, pero bueno, ahora mismo es establecer ahí esos nexos de herméticos con la astrología. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Sergio, por todo lo que nos has compartido y enseñado. Y Pues muy seguimos. bien, pues muchas gracias a ti, Julia. Encantado.